Saludos amigos televidentes, bienvenido a Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Iniciamos la semana laboral con muchas actividades y la ausencia hoy de nuestro amigo Luis Encarnación Pimentel, director y productor de este programa, quien está quejado de una dolencia en el nervio ciático y en este momento se está dando unos tratamientos, excusamos su ausencia. Mientras tanto hay muchas cosas que comentar. La isla está en estado de atención. Haití está en nueva vez en ese estado de ebullición que ha sido característico desde 1791, cuando los esclavos se rebelaron. Esta vez, aparentemente, porque en Haití los espejismos son elemento consustancial a la vida del país. Aparentemente se está protestando porque los dineros del acuerdo de Petrocaribe al parecer se volatizaron sin que el pueblo haitiano saliera beneficiado de esa iniciativa y de una serie de proyectos que se suponían debieron ser desarrollados con estos recursos. Se han producido una cantidad de desórdenes que, como es habitual en ese país, tienen connotaciones violentas. Hay más de 6 muertos, varios heridos. En este momento las cifras deben haber superado la situación. Las olas de rumores es tan activísima que ni los amigos, según informaciones que poseo de primerísimas manos, ni los haitianos mismos saben cuánto está sucediendo en su país. El fin de semana recuerdo que Deli Erasme, quien se reputa como una fuente bien informada, aseveró que el aeropuerto estaba de Haití. Él dijo que el aeropuerto Jean-Jacques Dessalines, pero el aeropuerto se llama Toussaint Louverture, estaba siendo ocupado por tropas norteamericanas. Se dice que eso es falso, que eso no está sustanciado con la verdad. Lo cierto es que en el caso de la embajada norteamericana se encuentra semicerrada y han recomendado a su personal que busquen lugares seguros, porque lo habitual en ese tipo de situaciones es que en Haití no se sepa quién está seguro ni el lugar donde debe guarecerse o cuál es la situación. Se dice que en este proceso hay agenda oculta. Algunas fuentes sostienen que la Balá, el partido de Aristide, quiere aprovechar estos procesos de desorden, de movilizaciones, para producir una asonada que genere en una situación insurgente que permita a ese partido o a operadores vinculados a esa estructura que no es un partido, es un movimiento populista que, como todo movimiento populista, tiene naturaleza mesiánica, personalista, centrado en la figura de Jean-Bertrand Aristide, quien es líder, tutela y guía del mismo. Entonces, lo que se plantea es que operadores de este núcleo, pues en una situación de gran inestabilidad, puedan alzarse con el poder, pero eso realmente es difícil en un Haití donde las estructuras realmente de poder, el orden es difícil de establecer y donde los desequilibrios son acentuados. A nosotros esta situación puede afectarnos notablemente y de hecho nos afecta, no solamente con la presión migratoria, con otras situaciones, haciendo más inestable e insegura la frontera dominico-haitiana, que hoy es una frontera virtual cuya existencia ha sido realmente ya evidenciada como inexistente. Eso quedó puesto al desnudo con el caso de estos médicos que, por ser personas de cierto nivel y ascendencia social, pues se pudo conocer la situación. Pero ese es el pan nuestro de cada día en la frontera. En estos momentos los dominicanos que viven en la frontera
no están seguros. Los haitianos se han encrespado y toman medidas contra los dominicanos de una manera unilateral y sin apego a ningún principio, a ninguna regla, porque es una sociedad primaria y básica. En el caso de los médicos, las turbas haitianas protestaban porque dos motores ilegales que vulneraron nuestro espacio nacional fueron capturados por las Fuerzas Armadas o por organismos de seguridad fronteriza. Pues bien, esta insurrección de turbas inciviles armadas presionando para que se les devolvieran unos motores que eran producto de una actividad ilegal, lograron su cometido y se le devolvieron los motores sin pensar lo que en términos de quiebra institucional esto se supone. El fin de semana pasado, el alcalde de Ancienne-Petrie, con una ciudad que hace frontera con Pedernales, decidió detener el mercado binacional. ¿Por qué? Porque las autoridades migratorias están deportando haitianos y él dice que están mandando a haitianos a pasar trabajo a Haití. Son haitianos. ¿Dónde deben estar? Deben estar en Haití. Pues bien, de manera unilateral, este señor, un funcionario de tercera o cuarta categoría, municipal por demás, decide detener el mercado binacional por un ejercicio de soberanía que nosotros hacemos. Realmente, para los comerciantes, esto puede ser una pérdida, pero ya hace tiempo que nosotros debemos plantearnos qué es lo importante, qué es lo sustantivo y qué es lo que vamos a poner sobre la balanza en esta relación. No son los dineros que puedan ganar, legítimos que puedan ganarse los grupos comerciales que operan en la frontera en las transacciones normales de este mercado binacional. Aquí hay algo más que está en juego y que amerita ser pensado con dimensiones más amplias. El problema haitiano, que así debe ser llamado, problema haitiano, es una red de problemas realmente, de difícil manejo, materia sumamente volátil. Hoy oía yo en unas declaraciones que al parecer ofreció hoy en un acto el presidente del Instituto Duartiano, quien afirma que el muro que se ha planteado construir no es la solución. Nadie, ni siquiera uno de los grandes gestores del muro, como el licenciado Marino Vinicio Castillo, sostiene que el muro sea una solución. El muro no es una solución, es parte de un proceso de controles efectivos que nosotros debemos implementar como elemento de un proceso de búsqueda de soluciones. No es la solución, pero es un elemento necesario para definir de manera física y fáctica la frontera. Pero el presidente del Instituto Duartiano va más lejos, hace una propuesta que es el colmo de la ingenuidad y que ha sido sostenida por mucha gente. Mucha gente dice que nosotros debemos comprometernos con el desarrollo de Haití. El presidente del Instituto Duartiano va aún más lejos y dice que en el presupuesto nuestro de los próximos años debe contemplarse una partida para el desarrollo de Haití. Sostener esto es no comprender la naturaleza de la sociedad haitiana ni entender su proceso histórico. Haití viene del desarrollo al no desarrollo. Es una sociedad básica, desintegrada, altamente desarticulada, en estado de colapso permanente. Uno de los sociólogos haitianos más importantes, el fenecido Jacques Charpiel, hablaba de que Haití vivía en un estado de crisis permanente. Y con el tiempo yo he creído que parece atractiva la tesis porque el estado
de ebullición y de problemas en que ha estado sumergido este país, da esa impresión. Pero es algo más de un estado de crisis permanente. Es la expresión del colapso y la desintegración. Haití es una sociedad erosionada. En Haití no hay partido político, hay movimientos personalistas, evidencia de la gran pobreza institucional de esta sociedad. Para nosotros, Haití es, y decirlo, puede inducir a mucha gente a querer plantear el San Benito de que uno es anti-haitiano. No. En lo personal, he estudiado y trabajado por llevar a Haití por mejores senderos. Y digo que he trabajado porque en el pasado colaboré bastante con muchos patriotas haitianos que hace tiempo perdieron la vida en la lucha por llevar a su país por mejores senderos, desde Eugene a Atis hasta otros. Participé en movimientos para producir opciones democráticas en Haití, y creo que la sociedad haitiana, a la que históricamente tiendo a admirar, merece mejor destino. Pero para nosotros es una amenaza severa y nosotros debemos plantearnos la situación en unas dimensiones más amplias, con unos niveles de alarma, en la cual este tipo de ingenuidad que comete el presidente del Instituto Duartiano yo creo que deben ser sometidas a severo cuestionamiento. La salida que tomó, la crueldad, la sanguinaria salida que tomó Rafael Leonidas Trujillo en el 37, y que es producto de la confluencia de una serie de situaciones históricas, políticas y sociales, fue resultado precisamente de que durante un tiempo Trujillo sometió al análisis y al escrutinio más ponderado desde el punto de vista sociológico, del derecho, de las relaciones internacionales, el problema haitiano. Y los expertos, gente muy capaces, la llamada Comisión Consultiva de la Cancillería, que estaba compuesta por las mentalidades más lúcidas en el plano del derecho internacional de la época. Y no me digan, porque a veces quienes asumimos posiciones izquierdistas posteriores, decíamos que eso eran unos viejos trujillistas que servían para nada. No es así, señores. Era gente de altísimas capacidades, que habían estudiado el problema, que tenían conocimientos cabales de la situación y que le dijeron a Trujillo lo difícil que era para República Dominicana asumir la situación en estas dimensiones. Por ejemplo, hoy en esta coyuntura violenta que vive Haití, se producen hechos que parecen no ser simples, pero a los cuales los sociólogos le damos especial atención, porque los procesos sociales y políticos, los símbolos son importantes. Por ejemplo, ayer se colocó en el monumento de Dessalines una bandera haitiana roja y negra. La bandera haitiana no es roja y negra, la bandera haitiana es roja y azul, se le excluyó el blanco, pero fue una reproducción de la bandera francesa. ¿Existió una bandera roja y negra haitiana? Sí. Esa bandera roja y negra haitiana fue cuando murió Duvalier. El duvalierismo transformó la bandera haitiana en roja y negra. A la caída del hijo de Duvalier, la bandera volvió a ser roja y azul. ¿A qué viene que grupos reivindiquen esa bandera? Eso no se ha analizado. Y muchos periodistas extranjeros desconocen
de esta situación y dice una bandera que se usó un tiempo por grupos duvalieristas. El duvalierismo como factor de redes personales de dominación que evidencia la corruptela del orden político institucional es una realidad en Haití. Perduró y ha perdurado durante tanto tiempo que si el hijo de Duvalier no muere, pues hubiese sido un factor en la política del país. Eso es un hecho. Hay muchas cosas que analizar, pero aquí también hay muchas cosas que deben ser ponderadas. Por ejemplo, yo creo que hay una teoría sobre los procesos criminales, que es la teoría de la ventana rota, que dice que los procesos criminales deben ser analizados y ponderados en su inicio para evitar que el crimen tenga escaladas problemáticas. Aquí, por ejemplo, hay un sujeto que la semana pasada fue llevado a los tribunales imputado de entrar un verdadero arsenal de armas. Ese sujeto tiene una historia delictiva, un prontuario impresionante. Se le dictaron 3 meses de coerción, pero no se ha sondeado su historia. ¿Por qué no se le aplicó la ley antiterrorista, que es más rigurosa? Porque el arsenal de armas daba para aplicación de esa ley. ¿A quién iba a dirigir esas armas? ¿Qué se pensaba hacer con esas armas? Yo creo que ese tipo de cosas se están subestimando, como estamos subestimando y creyendo que fue un simple incidente lo que pasó en el sitio de comida rápida de aquí de la Lincoln, donde una persona fue muerta supuestamente mientras se produjo un intercambio entre gente que estaba medio borracho. Parece que el asunto no fue así. Y no fue así porque el venezolano muerto, que era un sujeto digno de toda la sospecha posible, se dice que murió con más de 30 balazos. Nadie le da más de 30 balazos a una persona con la que ha tenido una simple reyerta por palabras y bromas pesadas. Ahí hay algo que supongo que está siendo investigado, y si no lo está haciendo, realmente nuestro Servicio de Inteligencia Nacional, nuestros organismos de seguridad están con Belén, con los pastores en Belén, en un momento muy sensitivo para la vida de la nación. Ese es el tipo de situaciones que nosotros debemos preocuparnos y a las cuales debemos ponerle muy especial atención. Hay muchas otras cosas que podríamos comentar, queridos amigos televidentes, pero ya le vamos a dar entrada a nuestro distinguido televidente. Todavía es joven y es una persona amable, afable, que ha hecho política tratando de ser diferente. Dirigente fundamental del PRM, el jurista Yayo Lobatón, a quien damos la bienvenida, nuestro amigo, y con quien pensamos conversar, y tenemos que conversar sobre muchas cosas, no solamente del PRM, sino de la vida nacional. Pero para darle entrada y organizar las cosas, vamos a ir a la primera pausa comercial. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y Te Pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos.
¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? $1.000.000 de pesos. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si bien agradezco estas 2 millones de firmas de respaldo a una eventual candidatura, la cedo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Saben ustedes por qué hice eso? Porque en el año 2012 la Constitución de la República me prohibía un nuevo periodo presidencial y por tanto yo no estaba en disposición de modificar la Constitución de la República para beneficiarme en lo personal de un próximo mandato presidencial. Pero esta vez yo no tengo impedimento constitucional. Esta vez tengo la libertad de poder aceptar ese respaldo que se me brinda. Y por tanto, proclamo aquí que para el 2020 no hay marcha atrás. Lo dije y lo repito, no hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Bien, como anunciamos, ya Yosanzo Lobatón, secretario de Finanzas del PRM, una figura que ha estado vinculado a elementos importantes de la vida nacional desde chiquitito, desde que yo vine a la capital, pues yo soy cibaeño, estoy oyéndolo a él, a su familia, que es una familia que está vinculada a muchos acontecimientos del país. Es nuestro invitado de ahora, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, Yayo. Muchísimas gracias, yo soy un gran admirador y amigo de este programa, de ustedes, o sea que estamos a sus órdenes y ¿de qué podemos conversar? Sí, Luis se excusa por no
pues está afectado. Sí, así me dicen. Un saludo afectuoso a mi amigo Luis Encarnación, que compañero de luchas en unos años, hace unos años. Ahorita hablaba yo de la situación haitiana, lo que yo llamo el problema haitiano. Me gustaría hacer esa pregunta. ¿El PRM tiene alguna posición en torno a la problemática? Claro que sí. Mira, nosotros, y yo en particular, siempre he pensado que el tema de nuestras relaciones con la hermana República Haitiana son quizás el tema más fundamental si este país va a poder conservarse como entidad política. Cañavalle decía que era la más sensitiva cuestión de Estado para los dominicanos. Así es, yo creo, inclusive coincido, ayer o antes de ayer leí unas declaraciones de Leonel Fernández, donde él decía que si la República Dominicana incorpora el jus soli, es la nacionalidad por nacimiento, sin restricciones ninguna, que por un asunto demográfico en unos años perderíamos nuestra... O sea, coincide en ese... Sí, yo coincido con el presidente Fernández en ese tema. Y creo que el PRM también. El PRM hemos tenido una política muy clara en cuanto a la migración desde que Danilo Medina llegó al poder y vino la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros hemos dicho que una de las grandes deficiencias que pudiéramos nosotros corregir, porque la situación económica de Haití, la situación de deforestación de Haití, la situación de inseguridad que hay en Haití, no la vamos a corregir nosotros, pero nosotros sí pudiéramos aplicar nuestra ley de migración, nosotros sí pudiéramos reforzar la vigilancia en la frontera, nosotros sí pudiéramos reforzar y reestructurar las dependencias del Ejército Nacional que deben ocuparse de eso. A veces ve uno muchísimos miembros del Ejército Nacional y uno lo ve andando en la calle y lo ve haciendo diferentes cosas y tú dices, bueno, pero ¿y por qué? Eso es una labor de la policía. El Ejército debiera estar guardando nuestros mares, nuestras fronteras y haciéndolo de una manera mucho más efectiva de lo que se está haciendo ahora. Yo creo que el problema es que Danilo Medina no ha tenido una política coherente con el tema de la migración haitiana. ¿Cree que no ha sido coherente? No ha sido coherente porque no se ha aplicado. Si no hay coherencia, no hay eficiencia. No se ha aplicado con rigurosidad el tema de la supervisión de los ilegales en la República Dominicana. Ha habido demasiado va y bien con el tema haitiano y no ha habido una postura definida y sólida. Y creo que también nuestra Cancillería no ha articulado ante el mundo una posición coherente con lo que sucede en Haití, que lamentablemente en los últimos 10 años ha caído en una crisis de gobernabilidad y de estabilidad política, donde no puede haber progreso económico de ningún tipo. Y yo creo que eso a todos nos debe llamar a muchísima preocupación. Sí, incluso en eso se refiere a la Cancillería. Nosotros hemos estado siendo amenazados con campañas internacionales por cualquier hecho. Por ejemplo, en Santiago una vez propios haitianos mataron a un infeliz que se había sacado un palé y no habían bajado el cadáver cuando ya una concejala haitiana en Nueva York, de origen haitiano, que es concejala en Nueva York, estaba organizando una campaña diciendo que se trataba de un crimen de odio. Y a veces encontramos esto en muchos sitios. Los diplomáticos dominicanos a veces se comportan, para algunos, con un nivel de falta de iniciativa que usted lo atribuye a Cancillería, entonces. Mira, yo atribuyo a que la Cancillería ha dejado que este tema de la gran deficiencia y la gran insalubridad, inseguridad que vive el pueblo haitiano, no sea un tema constante de los organismos internacionales, de nuestras embajadas, de nuestros grupos organizados. O sea, la comunidad dominicana en Nueva York, en Boston, en Madrid, en la Florida, en los otros lugares de Europa, en Centroamérica, debieran tener una agenda constante declamándole al mundo desarrollado y al mundo internacional que venga en ayuda de Haití. Y yo creo que eso, la Cancillería debiera ser el terciopelo, la mano cariñosa hacia Haití.
Y el Ejército Nacional y el gobierno dominicano debían hacer la mano dura, en el sentido de que no tiene por qué haber ilegales haitianos aquí, no tiene por qué, o sea, debemos parar ese flujo migratorio y eso tiene que hacerse de manera inequívoca. Sí. De manera inequívoca tiene que hacerse. Y creo sinceramente que este país tiene que buscar la manera de ver cómo logra destrabar esa situación que hay con Haití, porque es que un escándalo 2 semanas, después se olvida y ya tú veas algunos poblaciones dominicanas aquí en la capital, en Santiago, en Higüey, donde hay pequeños Haití. Sí. Pequeños Haití. Y eso... Que se está multiplicando. Que se está multiplicando. Entonces, yo creo que eso tenemos que atenderlo cada vez con más rigurosidad, definitivamente. Bueno, y yéndonos ya al plano nacional amplio, porque ciertamente el problema haitiano es un elemento importante, pero hay otro tanto problema. Una evaluación de la situación nacional visto desde la acera del PRM. Mira, en términos generales yo soy un optimista de mi país. Yo creo que la República Dominicana es una nación verdaderamente maravillosa, de gente llena de talentos y de emprendimiento. Sí. Y yo creo que eso se ha reflejado también en los últimos 20 o 30 años en un desarrollo que ha tenido este país, que no es mentira que lo ha tenido. La tragedia, lo negativo, es que hemos sido muy mal gobernados. Hemos sido muy mal gobernados por un partido de la Liberación Dominicana que ya ha creado una casta de poder. Ya ha creado una casta de poder y se ha institucionalizado en muchísimos sectores del país que nuestros gobiernos funcionan de manera injusta, de manera corrupta. Y eso no nos permite dar el brinco de país en desarrollo a país desarrollado. Bueno, precisamente en esa dirección se ha mantenido un nivel de crecimiento económico activo, que mantiene a los empresarios contentos. Lo que pasa es que yo creo que se han construido obras importantes. Yo le decía a algunos amigos que este país no ha crecido por el gobierno, este país ha crecido a pesar del gobierno. Yeah. Porque el gobierno no ha puesto playa, no ha puesto clima, no ha puesto la bondad de la gente, no ha puesto el emprendimiento de muchísimas áreas del sector privado donde hemos trabajado. Sí. Como hemos tenido una relativa paz política desde la revolución para acá, y específicamente desde 1978 para acá, cuando Balaguer sale... O del 84 para acá. Del 78, porque lo que pasó en el 84 fue algo muy trágico, muy trágico. Eventual, sí. Muy trágico, pero todavía no fue una inestabilidad constante como los 12 años de Balaguer. Entonces, esa estabilidad política nos ha permitido algún desarrollo económico. Pero ahora ese desarrollo económico se ve amenazado por la desigualdad. Por la desigualdad tan crónica de que tú vas caminando, por ejemplo, aquí en la capital, por la Winston Churchill, y tú tienes Blue Mall al lado o a 4 o 5 cuadras de un barrio en Los Praditos donde se vive en la más absoluta miseria. O tú vas a Bellavista Mall en la Sarasota y a escasas cuadras tienes el barrio de Manganagua. Entonces lo mismo te pasa en Santiago, lo mismo te pasa en Punta Cana, que tiene los grandes hoteles, los grandes desarrollos, y entonces tienes bolsones de pobreza ubicados. Entonces eso no puede subsistir. Incluso bolsones problemáticos como Verón, donde yo creo que amerita un estudio especial. Mira lo que pasa, no puede subsistir bolsones de pobreza aguda, difícil, terrible, al lado de grandes desarrollos económicos y riqueza, porque esa desigualdad genera problemas, genera dificultades. Entonces, yo creo que aquí, a partir del 2020, si finalmente logramos un cambio político que para mí debe liderar mi buen amigo Luis Abinader, que es la persona que está más construida para ser una figura de oposición y que está más establecida en la conciencia de la población como el cambio político, que definitivamente no debe ser un asunto del PRM, sino que debe ser una coalición de cambio. Una coalición de cambio que finalmente pueda empujar algunos cambios fundamentales en cómo se lleva a cabo la distribución de la riqueza, en cómo se organiza el presupuesto nacional
Y esa parte nosotros tenemos que ver de qué manera lo logramos sin ninguna ambigüedad. El PRM, bueno, es una formación que se creó de emergencia, una fractura del partido principal, PRD. No solamente se produce la fractura con la crisis que generan los rompimientos partidarios, sino que se abocan de una vez a una participación electoral. Y es sobre la marcha que se construyen estructuras directivas, se organiza a nivel nacional. Está el PRM preparado. Asimilaron su proceso, su participación en el proceso electoral, y en estos momentos han hecho la reingeniería política necesaria para enfrentar al PRD, que indudablemente ha sido una maquinaria electoral que a Aníbal y su victoria le quedan pequeños, 7 victorias electorales consecutivas. Mira, nadie puede negar que el Partido de la Liberación Dominicana, desde el año 96 para acá, ha sido una maquinaria electoral difícil de vencer. Solo lo logró el país en el año 2000, sí, cuando Hipólito Mejía gana las elecciones del PRD. Parte, lamentablemente, de estas victorias vienen acompañadas de usar el presupuesto nacional para dividir a una oposición política que no estuvo coherenciada, que no estuvo bien dirigida y que lamentablemente fue víctima de esos cantos de sirena y de esas lamentaciones del PLD. Tanto así que hoy tú ves a altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina que en su época fueron candidatos presidenciales de la oposición. Entonces, sí, eso te dice que la oposición no andaba bien dirigida. El reto de nosotros es cambiar con eso. Yo creo que en el PRM hay toda una generación de hombres y mujeres que hemos crecido sufriendo en carne viva lo que es el costo de la división, el costo de permitir que con el mercurio del presupuesto nacional, con el dinero del presupuesto nacional, se hagan tantas cosas para manipular el debate político. Y yo creo que así como lo logramos en la capital cuando ganamos las elecciones con David Collado, como lo logramos en La Vega cuando ganamos las elecciones con Kelvin Cruz en el 2016, en San Francisco de Macorís, que también ganamos, como ganamos en Puerto Plata con José Ignacio Paliza, y otras figuras, alcaldes, diputados, gente muy joven de una nueva generación que logramos imponer. El PRM tiene ahora un plantel dirigencial donde está Carolina Mejía como secretario general, José Ignacio como presidente, estamos nosotros en la Secretaría de Finanzas, también se han incorporado muchos otros dirigentes que para mí definitivamente logran enseñarle al país que nosotros queremos cambio y que no lo queremos de la boca para afuera, sino que nuestras prácticas. Te voy a dar un ejemplo. El PRM es el único partido político que tiene publicado en su página web sus egresos y sus ingresos. Nosotros le estamos diciendo al país lo que estamos haciendo con su dinero y le estamos diciendo al país las cosas que nosotros estamos dispuestos a hacer. Y yo creo que eso va marcando la pauta. Tenemos el reto ahora de elegir nuestros candidatos, desde el candidato presidencial a los candidatos en la escala más inferior de la representación política. Las dirigencias locales, municipales, ya fueron estructuradas definitivamente. Sí, ya están todas estructuradas en el país entero, que somos el único partido también que produjo votaciones democráticas con ese sentido, y definitivamente eso nos vuelve y nos da una percepción de que hemos abrazado a la sociedad, la hemos invitado a participar, la hemos invitado a hacer cosas, y eso, sin lugar a dudas, es algo que nosotros tenemos que potencializar. Y yo creo que por eso es que el PRM es diferente. El PRM no es el viejo partido político que está tratando de hacer todo lo mismo. Y creo que por ahí va la cosa. Pero es conocido que el PRM tiene dos líderes que forman una estructura de liderazgo emergente, hegemónico, que tienen diferencia y que dicen algunos,
que en algún momento van a chocar. Caso de Hipólito Mejía y Abinader, por ejemplo. Hipólito Mejía no acepta los resultados de encuestas que muestran que él está 3 o 4-1 y dice que para ganarle esa convención hay que partirle el pescuezo. Don Hipólito es un hombre muy conectado con las emociones del pueblo dominicano. Por eso fue presidente. Y por eso es innegable que don Hipólito es uno de los líderes telúrgicos de esta sociedad, de los líderes fundamentales de esta sociedad. Y yo estoy convencido de que él va comprendiendo que su liderazgo está más allá de una candidatura, sino que ya con la presencia, por ejemplo, de Carolina, que también tiene una carrera política muy interesante en la Secretaría General, y de otras formas de ver de qué manera este país se puede cambiar. Así como él lo ha entendido en el pasado, yo creo que él entenderá su rol de líder y podrá, de algún modo, jugar, competir en buena lid. Si gana, será el candidato de todos nosotros. Y si no gana, ganará de otra manera. Pero yo no veo a Hipólito Mejía siendo un ente de división, ni siendo un ente de... Yo no lo veo así porque yo estoy convencido que don Hipólito es un hombre que tiene su olfato muy bien puesto en lo que le conviene al país, y yo sé que él sabe que a este país no le conviene más PLD. Entonces, que lo veo con cierta frecuencia, sé que don Hipólito va a trabajar para sacar al PLD del poder. Él tratará de que sea con él a la cabeza, pero si no puede ser a la cabeza, lo va a hacer. Y lo mismo pasará con Luis Abinader, que aunque ha llevado la impronta y un gran sacrificio personal para que este partido político, que recordemos que este partido era el partido fundado por su papá, Alianza José Social Rafael Dominicana. Abinader, que era Alianza Social Dominicana, y ellos con mucha gentileza y mucha humildad permitieron que este instrumento se usara para nosotros entonces poder canalizar todas las simpatías de los que no queríamos ir al gobierno con Miguel Vargas. Y eso ya se ha venido creciendo y ha venido suscitando. Y yo sé que Luis, después de haber hecho tanto por esta obra, tampoco la va a permitir sucumbir, porque por una razón u otra no sea él el elegido de ese proceso. Bueno, Luis Abinader participó en las elecciones pasadas y mucha gente entiende que para un primer viaje, para un primer desafío, hizo un papel bastante, no solamente bastante decoroso, sino que quedó en un posicionamiento que algunos entienden apreciable. Sin embargo, ese posicionamiento, al mismo tiempo, se entiende que no es suficiente para desafiar a los PLDistas. Se hicieron los análisis, ustedes han hecho los análisis, las evaluaciones, que le permitan relanzar, reinventar a Abinader en la dirección de presentarse. Dice que usted entiende que es el que se ha preparado mejor para presentar a un rol opositor. Pero, ¿qué novedades? ¿Qué son esos elementos nuevos que hacen de Luis Abinader un atractivo? Que le permitan endosar una cantidad de votos que multiplique la alcanzada en las pasadas elecciones. Mira, lo primero es que Luis ya no es una persona a la que se le puede acusar de no tener experiencia política. No. Luis, sin haber administrado nunca un centavo del pueblo dominicano, sin haber ocupado una posición pública, es un hombre que ha tenido éxito en la empresa privada, es un hombre que ya ha tenido éxito en la política, porque esta estructuración del PRM, aunque contó con la mano amiga de todos nosotros y de don Hipólito, hay que reconocer que él fue uno de los visionarios fundamentales de esto, que ya es una realidad, porque el PRM es la segunda mayoría congresional, la segunda mayoría municipal, y es un estamento esencial del poder político de la República Dominicana. Y eso es hechura de Luis. Luis, además de sus éxitos empresariales como hotelero que fue, es un hombre que ha trabajado la teoría económica de la República Dominicana como economista y ha podido abrazar
la novedad, con figuras, por ejemplo, tú ves figuras del empresariado, figuras de los sindicatos, figuras de los movimientos juveniles, que ya abrazan una causa de cambio, y es un cambio que no es el cambio estrafalario o sorprendente de otras latitudes, no es el cambio populista, no es el cambio populista, es el cambio con serenidad, con firmeza, con planes claros. Por ejemplo, aquí hablábamos ahorita del problema de Haití, y ahí yo le agregaba lo de la seguridad ciudadana. Sin embargo, el único que ha hecho una propuesta clara de cómo reformar la Policía Nacional, de cómo subirle los sueldos, es Luis Abinader. Se ha hablado muchísimo de corrupción, el único que ha hecho una propuesta específica y clara de una justicia independiente, de un procurador independiente, es de nuevo Luis Abinader. Entonces, yo estoy convencido de que el cambio se aglomera y se junta alrededor de Luis, y creo que eso va a terminar cuajando, y que en las elecciones del año 2020 ya tendremos una participación bien clara. ¿El PRM se opone a una nueva reforma de la Constitución? Claro que sí, porque estas constituciones que se reforman para la sempiterna y desagradable y corrupta reelección presidencial tiene que terminar. Un país tiene que estar por encima de sus líderes. Estos líderes mesiánicos y estos líderes absolutos que emulan a Luis XIV con aquello del état c'est moi, o yo que entre el sol, esos líderes no generan liderazgo, no generan, desde mi punto de vista esa gente no contribuye con la mejoría del país. Entonces, una reforma constitucional, ¿para qué? Para volverle a abrir una puerta a Danilo, que él mismo dijo ya en innumerables ocasiones que no quería reelegirse. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto, no? Con estos prohombres. Sí. Dicho sea de paso, doctor Roberto Rosario Márquez ha dicho que los grupos palaciegos que están con esa agenda tienen los números, y en esos números, esa contabilidad para mí infortunada, se dice que hay algunos legisladores PRMistas. Roberto Rosario, ¿son invulnerables o ustedes tienen algunas dudas? No hay números congresionales para la reforma constitucional que pretenden algunos danilistas. No los hay. Pero además, a veces creen los políticos que son el ombligo del mundo. Y no es así. Ese Congreso puede hacer lo que ellos quieran. Y hay una sociedad dominicana que rechaza ese emprendimiento. En el caso del buen amigo Roberto Rosario, él lo que debiera explicar a este país es cómo, de árbitro aparte, en menos de un año, y cómo él se siente cómodo con eso. Eso es lo que debiera todo llamar una preocupación, ¿tú entiendes? Porque después de haber usted sido tantos años presidente de la Junta Central Electoral, ¿ha hecho de ejercicio? No se supone que, óyeme, es como que ya ni nos importa lo que parece, ¿tú entiendes? Y yo no sé dónde vamos a llegar con eso. Pero no, a mí la reelección presidencial no me preocupa, porque creo que no hay el ambiente favorable de una cosa así, y que eso sería una industria del despelote y de tierra arrasada que esta sociedad ahora no va a aceptar. Ya ellos San Lobatón, además de dispensarnos una gran amistad a Luis y a mí, es uno de esos políticos responsables que cumple sus compromisos. Él tenía otro compromiso, pero ya se había comprometido con venir al programa y nos pidió que no agotáramos todo el tiempo para él permitirse la posibilidad de no quedar mal con otra persona, por lo cual vamos por ese compromiso que teníamos contraído con él a interrumpir la entrevista. Tenemos muchas cosas que discutir y plantear con él, pero eso lo que hace es establecer una agenda pendiente para otra invitación de él a nuestro programa, donde siempre recibe una acogida muy especial y distinguida. Y esperando que la salud de Luis Encarnación se restablezca lo más pronto posible, y desde aquí le mandamos un abrazo fraterno. Gracias. Agradeciendo a San Lobatón su deferencia y responsabilidad con nosotros,
Vamos a ir a la pausa comercial final de este programa y damos la despedida a él. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Aunque durante mucho tiempo los psiquiatristas latinoamericanos le brindamos un tributo especial a las masas y creíamos que las masas eran el sujeto de la historia, la realidad es que las masas son un gran monstruo sin cabeza. Así lo dijo Gustave Le Bon, fundador, a quien se reputa como padre de la psicología social. Y las expresiones de masa, lo referíamos ahorita cuando hablábamos del problema haitiano, son una expresión lamentable a veces de desarticulación y desorden. Refiero esto porque el sistema judicial dominicano está bajo acoso por las presiones de masa. Durante el fin de semana pasado, o viernes por ahí, en Dajabón se produjeron unas manifestaciones que para mí son altamente cuestionables, de gente que de manera estridente y con unas presiones de masa reclaman la inocencia de un fiscal al que se le ha imputado violar a un menor de edad. Yo hasta doy el beneficio de la duda y entender que este señor, a quien se le ha puesto medida de coerción, pueda resultar inocente y probablemente el menor esté mintiendo. Si es así, otra es la historia. Pero la estridencia de masa, la pasión de masa, no debe tener ninguna validez. Ni en el caso de este señor imputado de violación de un menor, ni en el caso de la gente que rechazando la sentencia a Marley Martínez, también produjo desórdenes, quemas de neumáticos y gomas de neumáticos y pedreas en San Francisco de Macorís y en otros lugares. Eso no debe ser tolerado. Incluso a veces se están movilizando claques pagadas y ya lo hemos visto. Casos de un narcotraficante convicto que cuando fue a ser enjuiciado se pagaron claques que decían que él era un enciende fogón, una especie de santo patrón de un barrio. Los jueces dominicanos
no deben resistir estas presiones. Y la comunicación social criolla debe criticar y censurar estas expresiones de masas que a veces están infectadas de una agenda non santa y cuestionable. Esto, amigos televidentes, es el último comentario del día de hoy. Vamos a hogar, y creo que mañana estará aquí ya restablecido Luis Encarnación Pimentel. Ustedes, amigos televidentes, gracias por compartir con nosotros otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. En esta Navidad, que Dios te ilumine siempre.